Amigas y amigos, becarios de las artes escénicas, muy buenos días. Cuando me invitaron a venir con ustedes a estar en este coloquio de largo alcance, me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto porque siempre estar en contacto con los jóvenes, sobre todo los que son más jóvenes que uno, siempre es agradable, formador y satisfactorio. Vaya pues esta intervención mía de algunos años de experiencia que deseo y espero les sirvan a ustedes para que la tarea que en torno a las artes escénicas vayan a cumplir sea de la mejor manera posible. Mis estudios de educación superior los hice en la década de los 60 y principios de los 70. Esto es, me tocó vivir en mi universidad, la Nacional Autónoma de México, sucesos sociales de todos conocidos en la ciudad y fuera de ella. Al término de la carrera, yo y un grupo de compañeros nos fuimos a la sierra. A diferencia de otros contemporáneos que se fueron a la sierra a hacer la guerrilla, nosotros nos fuimos a hacer el servicio social. Decidimos irnos a la Sierra de Chiapas a trabajar en un lugar precioso a 3,000 metros de altura, pero lleno de pobreza y de marginalidad. Paradójicamente, se llama El Porvenir, una comunidad en aquel entonces, diciembre de 1971, de 340 hombres y 400 mujeres que vivían del autoconsumo de la papa y el repollo, y una buena parte del año el padre bajaba al Soconusco a piscar café y a cortar plátano, el tiempo suficiente para volver 2 meses a la casa y dejar embarazada a la compañera, que en cada casa nos encontrábamos pues con una escala musical completa y a veces doble. Eso era el porvenir. Nosotros, con el único afán de devolverle a los que no pudieron tener lo que nosotros pudimos tener, algo de lo que aprendimos en nuestra formación. Éramos en aquel entonces, todavía lo son ustedes, una minoría que puede acceder a la educación superior. Llegamos, como el instinto nos marcó, con nuestra comida, con nuestro sleeping y con un deseo enorme de trabajar con ellos. Descubrimos muchas carencias. Descubrimos, los de la Brigada de Agronomía, que el trabajo de campo se enriquecería con terrazas de cultivo. Descubrieron los miembros de la medicina, los de la Brigada de la Medicina, que había una escabiasis muy grande por falta de aseo. Pensamos de inmediato, los de la Brigada de Ingeniería, que había que construir unos baños con agua caliente porque el frío era inconmensurablemente feo. Así trabajamos todo diciembre. Cada vez que nos íbamos a dormir lo pensábamos 10 veces porque era meterse en una alberca helada del tamaño de la humedad al 100%. Seguimos trabajando, dejamos una semilla sembrada y en mayo volvimos. Pero en mayo ya no volvimos 30, que fue la primera vez que fuimos, volvimos 80. Porque la voz se corrió y los compañeros también egresados de la Normal Superior, del Politécnico, de la Escuela de Topografía de la Universidad Nacional, se sumaron a nosotros y ya llegamos 80 y llegamos con una brigada completa de topografía para hacer el plano regulador del porvenir, con el objeto de que en un futuro cercano, como fue, tuvieran agua potable, tuvieran drenaje, tuvieran luz. Creo que fue un éxito nuestra experiencia, al grado que 2 años después habían 32 municipios trabajando con el ritmo nuestro. En ese tiempo, la experiencia ya acumulada me sirvió para que la Secretaría de Obras Públicas me llamara y me fuera a trabajar con ellos un proyecto de desarrollo comunitario muy grande en 6 estados del centro del país. Y terminé trabajando en 10 estados. Eso, el haber adquirido el conocimiento de lo que éramos en ese tiempo,
me ha servido para toda la vida. El haber creado conciencia de lo que era México en ese momento me enriqueció notablemente, como deseo que todos los jóvenes egresados de la educación superior tengan esa experiencia de conocer al México real de manera directa en el campo y en la ciudad. Con el tiempo, la Universidad Veracruzana me invitó a trabajar con ella. Y allí también sucedieron cosas importantes en mi formación. En la reunión nacional de ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, se llegó a una conclusión muy grande entre todas las universidades públicas y privadas e institutos de investigación que se aglutinan en la ANUYES. Se llegó a la conclusión de que la tercera función universitaria, la difusión de la cultura, habría que agregársele el conocimiento científico como instrumento de divulgación. Estaban haciendo, pues, en el seno de las universidades, la divulgación del conocimiento. De manera mayoritaria a las comunidades, a todo el mundo, como se pretendió dejar establecido en Córdoba, Argentina, en el 1918, a la difusión de la cultura, a la difusión de las artes. Yo me volví loco, con la experiencia que traía encima, con haber estado ya en una universidad. Decidí meterme a trabajar de cabeza en la divulgación del conocimiento. Obtuve la posibilidad de que la Secretaría de Obras Públicas nos diera, la Secretaría de Educación Pública, nos diera una estación de radio, la instalamos y la convertimos con el tiempo en una de las mejores estaciones de radio del país. Pero sobre todo aprendimos cómo el conocimiento científico podía ponerse en lenguaje vulgar, de manera que la gente le entendiera, de manera que la gente supiera que todavía en varias regiones de Veracruz se morían niños por enfermedades gastrointestinales, simple y sencillamente por no hervir el agua. Eso me volvió a llenar de alegría y me volvió a llenar de conocimiento y sobre todo me dio pie para formar cuadros intermediarios del conocimiento científico y del aprendizaje de quien sintoniza la radio. Es decir, creamos intermediarios del conocimiento y funcionó. Médicos, agrónomos que habían desarrollado una profesión científica se convirtieron con el paso del tiempo y en la práctica en divulgadores del conocimiento para acceso directo y claro al resto del país, abarcado por esa capacidad de la radio al pueblo, al público al que llegaba. Pero esto, amigos y amigas promotores culturales, viene de lejos. No estamos inventando nada. No lo sabíamos, era diferente. Nos enteramos porque hace 2 años, pues me enteré yo antes, pero hace 2 años sucedió algo muy importante. El premio Nobel fue ganado, uno de los premios Nobel, por 3 científicos, 2 del MIT y otro de Harvard, justamente por haber trabajado, ahí sí ya con todo el conocimiento científico acumulado, con todo el apoyo necesario y suficiente, algo parecido a lo que nosotros hicimos en el Porvenir, en la Sierra Madre de Chiapas hace 50 años. Pero con otra visión, ellos ya con una formación sólida, universitaria, en universidades fundamentales. Nosotros con el empirismo que nos dio el deseo de servir. Y viene más de lejos todavía. En los años 50 en Europa, cada día había una separación más grande entre los científicos y entre los humanistas. Cada día estaban más separados. Es un estudio muy largo. Snow, el científico Snow, hizo el estudio, está publicado. Descubrió que los medios de comunicación, las artes, la cultura, podría ser el enlace y estudiado por Vargas Llosa y publicado por Vargas Llosa entre ese conocimiento científico y esa disciplina humanística. En México pasó lo mismo. En los años 50, el Instituto Nacional de Antropología e Historia
en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Integró una brigada de jóvenes intelectuales que se llamaban Rosario Castellanos, que se llamaban Carlos Antonio Castro, que se llamaban Carlos Jurado, Marco Antonio Montero, todos desaparecidos. Una espléndida escritora, otro un espléndido artista, otro un gran lingüista y otro un gran director de escena. Estos 4 trabajadores de la cultura fueron a San Cristóbal e inventaron el Teatro Petul. El Teatro Petul. ¿Qué era el Teatro Petul? Era un teatro de títeres, en donde el personaje principal, Petul, representaba al campesino pobre, al indígena desinformado, el que le caía el chahuistle, al que le daba todas las enfermedades, al que se le morían los hijos por falta de atención médica, al que no tenía todo este alcance necesario para poder vivir. Y ese planteamiento en títeres se enseñaba en las comunidades rurales. Rosario en las noches escribía el guión. Carlos Jurado en las noches reconstruía los monos, los títeres. Carlos Antonio Castro, lingüista, hacedor de la gramática celtal y tzotzil, maestro emérito de la Universidad Veracruzana, comenzaba a traducir el asunto lingüístico para irse acercando más a los lingüistas, perdón, a los indígenas de Chiapas, para poder acercando más lo que se quería decir. Y Marco Antonio Montero montaba la escena. Años más tarde surge el Teatro Conazupo. Era una especie de teatro Petul, pero ya un teatro con actores. Y así Rosita Buchot, José Luis Cruz, Ana María Bianchi, Julieta Gurrola, por mencionar algunos, bajo la dirección de Rodolfo Valencia, Pero del Rey, Soledad Ruiz, montaron una serie de espectáculos teatrales, muy a la comedia del arte. Salían a las calles de los pueblos de México, de los pueblos campesinos e indígenas de México, a invitar a una reunión en el secadero de café, porque les iban a enseñar algo. Ya les platicaban del coyote y les platicaban del acaparador de los granos, etc. Y fue un éxito tremendo. Los actores aprendieron, los campesinos sintieron la comunicación del Estado para con ellos, sintieron un deseo de poder coadyuvar en la formación de la gente, avanzaron. Todo esto que les he contado es una parte fundamental, sobre todo en estos tiempos, en donde el arte escénico pudiera ser un eslabón fundamental para la búsqueda del destierro de la marginación en el campo y en la ciudad. Y eso, ustedes, becarios, pueden ser un instrumento fundamental para ello. ¿Qué significa eso? Significa que los actores deben de tener la capacidad suficiente para salir al campo, para someterse al servicio social necesario, para que vayan a las regiones depauperadas urbanas y rurales, aportar lo que saben, lo que han aprendido en la escuela, que es poner en lenguaje teatral, en lenguaje de divulgación, lo que han aprendido y lo que han sabido y lo que tienen en sus manos como aprendizaje para que el mensaje del qué hacer llegue a las comunidades. Eso, junto con la experiencia nuestra en El Porvenir, ha ido dando elementos suficientes para ir pensando en cómo trabajar juntos en el campo, juntos en la ciudad. Allí los artistas
que ahora toman este curso con quien podemos aportar algo, nos va llenando de gozo y de gusto por sentir otra vez esas espuelas en el costillar de Rocinante y aportar a los jóvenes valores de las artes escénicas, quizá herramientas que alguna vez manejamos y tuvimos en cuenta para hacer este trabajo que tanto nos ha formado, que tanto nos ha dado lo suficiente para seguir viviendo y seguir aportando cosas. Con la radio, en la Universidad Veracruzana, aprendimos a descubrir un lenguaje nuevo, un lenguaje que permitía acudir a la fuente científica, regresarla al gabinete, escribirla en un lenguaje como nosotros pensábamos que era, y se la devolvíamos al científico para que la calificara. Y el científico de la agronomía, y el científico de la ingeniería, y el científico de la arquitectura, el científico de la medicina, nos decía, oye, pues eso es lo que yo digo, pero en otro lenguaje. Eso nos llenaba mucho de gusto, porque habíamos logrado una decodificación del conocimiento científico para ponerlo al alcance a través de la radio, para ponerlo al alcance de mucha gente. En una reunión en la UNAM, Roger Bartra nos dijo que eso que estábamos haciendo era un planteamiento hegeliano. Entonces yo le dije al doctor, pues doctor, si este planteamiento hegeliano nos va a permitir decirle a la gente que hay que hervir el agua para que sus hijos no se mueran de enfermedades gastrointestinales, habrá que hacerlo. Así, de ese tamaño yo clasifico, califico crudamente la divulgación del conocimiento. Hacerlo de tal manera, ahora con los instrumentos que los artistas lo permiten, decirle a la gente una serie de cosas que los que tenemos una formación profesional de educación superior, tenemos la obligación de devolvérselo a quien nos ha dado la posibilidad de formarnos. En el caso de las artes escénicas, hay muchos instrumentos posibles. Está la radio, por supuesto la radio. Están las redes sociales. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar que las redes sociales, gracias al Internet, llegan a cualquier parte del mundo? Que gracias al Internet podemos tener en un trabajo de redes sociales al mismo tiempo radio, audio, televisión, letra impresa, fotografía. Tenemos pues todo un canal de televisión, todo un canal de radio al servicio de la cultura. Y esto nos permite dar este conocimiento a través de esos instrumentos tan importantes. ¿Por qué no emular al director fundador de México en la cultura y hacer con los artistas de ahora una América en la cultura, con el objeto de poder convocar a los literatos de Argentina y de Chile y de Perú para confrontarlos con los literatos de México y de Estados Unidos y de la península ibérica, para poder intercambiar conocimientos, para que se hablen de cosas que hay que hablar, para que los 50 consulados de Estados Unidos nuestros tengan contacto directo con todos los paisanos que allá están y que les llevemos nuestra música, nuestro teatro, nuestra pintura, y la hagan suya y la conozcan y la presentamos y la presentemos y se las llevemos con gente, con el objeto, con gente nuestra que llegue allá a enseñar las cosas, con su música, con sus grupos artísticos, y estemos dándole a los paisanos de allá los instrumentos de acá que nos han formado como nación. Todo esto, a lo largo del tiempo, es lo que yo he podido hacer. Es lo que yo he podido hacer en la Universidad Veracruzana, fundamentalmente. Es lo que he podido hacer en Chiapas, con el turismo. Soy un apasionado del turismo cultural. Hay que hacerlo. Con el turismo cultural, por ejemplo, me viene a la cabeza, que a la Reunión Nacional de Turismo Cultural que se hizo en Guanajuato hace 8 años, 6 años, llevamos un planteamiento
Interesante, llevamos desde Chiapas un festival de música sacra. ¿Por qué un festival de música sacra? Bueno, porque el 19% de los habitantes del planeta, según la Organización Mundial de Turismo, el 19% de los viajeros del planeta, 19% de los viajeros del planeta lo hacen por motivos culturales. Entonces, ¿por qué no ofrecerles en el sitio mismo de las iglesias y capillas coloniales construidas en la Chiapa de los indios, en Chiapa de Corzo, la creación de los grandes artistas del mundo, lo que Bach escribió, lo que Händel escribió, lo que Mozart hizo, con instrumentos nuestros, con habilidades nuestras, para que la gente en las capillas conociera lo que se escribió alguna vez en torno a la pasión de Cristo. Presentamos este proyecto en la reunión nacional y fue recibido con amplio interés. Que no será difícil extrapolar esta experiencia del Festival de Música Sacra, que lo pusimos en juego en Chiapa de Corzo, con un gran éxito porque la gente abarrotaba las capillas, iba y presenciaba, estaba allí presente. ¿Qué no es posible extrapolar? Por supuesto que es posible extrapolarlo. Hace falta gana, deseo, apoyo. Y no mucho. Simplemente el deseo de hacer las cosas, simplemente que las artes escénicas representadas en este momento por ustedes tengan instrumentos tangibles, instrumentos que les permitan llevar todo esto al alcance de la gente para que la gente vea, actúe y trabaje. A lo largo de la conferencia, yo voy a ir contándole una serie de anécdotas, una serie de experimentos que hemos hecho en torno al manejo cultural. Me acuerdo muy bien que el día 1 de enero, 6 de enero, el Día de los Santos Reyes, el 6 de enero de 1980, la televisión de Veracruz, del estado de Veracruz, y la radio de la Universidad Veracruzana se reinauguraron al mismo tiempo. López Portillo fue a inaugurarla. Después de la inauguración, inició sus transmisiones el canal 4 más de Veracruz con sede en Jalapa. ¿Cuál fue el primer programa? Fue una mesa redonda construida con los científicos de la Universidad Veracruzana, en donde analizábamos los alcances que pudiera tener el Paleocañón de Chicontepec. En ese tiempo, Pemex quería explotar 16,016 pozos de baja intensidad, de baja producción, en todo el Paleocañón de Chicontepec. Nada más que en ese tiempo el Paleocañón de Chicontepec significaba la región agrícola más importante de México. Hicimos ese programa y en el programa mismo, pues decidimos que no era prudente en ese momento explotar los 16,016 pozos petroleros de baja intensidad porque iban a acabar con la zona de cultivo de Chicontepec. Bueno, pero eso fue en 1980. Las cosas han cambiado. Y ahora Pemex vuelve nuevamente a pensar en la explotación, pero nosotros tenemos ya otros desarrollos de la agricultura en otros lugares con éxito y que han funcionado. El segundo programa de ese canal de televisión pues fue una película que la Universidad Veracruzana ganó el premio más importante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México. Ganó el Ariel al mejor documento de divulgación cultural. ¿Qué fue? Pues fue una película sobre los 50 años de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Los 50 años contados por sus propios músicos y llevados a la escena cinematográfica con la dirección de Rafael Castanedo, que en paz descanse, la fotografía de Ángel Godet y la escritura cinematográfica de Tomás Pérez Turrén. La universidad se ganó el Ariel con ese documento y todos nosotros, sobre todo los fundadores de la Sinfónica, que todavía quedaban 3 y fueron los artistas principales
de ese documental, mediometraje de 50 minutos, fueron personajes principales y todavía ayudamos a que le prolongáramos un poco más de la vida a estos fundadores de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La cultura, amigas y amigos promotores de las artes escénicas, da posibilidades inmensas, tiene argumentos suficientes para poder llevar el conocimiento a través de las artes escénicas a diferentes estratos de la comunidad mexicana, a todos lados. Basta el deseo de hacerlo, basta el deseo de tener apoyo, basta el deseo de quien lo apoye y basta el talento de poder escribir un buen guión, de poder tener un buen director, un buen escenógrafo que te permita hacer todos estos tipos de cosas. A lo largo del tiempo he podido observar muchas cosas. La región sur-sureste de nuestro país tiene algo que a lo mejor les es ajeno a ustedes, o a lo mejor no, cosa que me daría mucho gusto. La región sur-sureste está llena de teatros, de maravillosos teatros, la inmensa mayoría construidos por don Abraham Sabludowski. Todos teatros con foso, todos teatros. En Chiapas hay 5, en Villahermosa hay otro, en Coatzacoalcos hay otro más, todos de Abraham Sabludowski. Llegó el momento de usarlos. Llegó el momento de que las artes escénicas usen esos teatros, los pongan al servicio de la cultura, que allí se formen cuadros, que tengamos orquestas de todo tipo que divulguen el conocimiento, que divulguen el significado fundamental de la música y para qué sirve y por qué se hizo y cómo se hizo. Una tarea cultural extraordinaria que las artes escénicas puedan poner al servicio del desarrollo. Ya les iré contando más ejemplos, así como el ejemplo que les puse del Festival de Música Sacra. Hablaremos de otras posibilidades que pueden funcionar en el transcurso de la plática. Mientras tanto, les dejo un avance de este asunto y seguiremos conversando. Un abrazo fuerte para todos ustedes y nos encontraremos en pocas horas para seguir charlando y platicando y yo respondiendo algunas preguntas con mucho gusto. Don Manuel, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Ahí ya me escucha? Ya te escucho perfectamente. ¿Qué tal? Encantado, qué honor conocerlo. Mi nombre es Tarek Ortiz, estoy aquí colaborando en la conducción de NARTES, en tanto miembro del Sistema Nacional de Creadores, que ha participado de varias maneras, desde el comité de creación de contenidos y asesorías generales hasta, pues, tal cual, aspectos de producción. En este caso, pues, aquí estoy, tengo el honor de poder platicar con usted. Muy buenos días. Ah, qué gusto. Muy buenos días, maestro. Mire, Qué vamos gusto. a ver qué maravilla escuchar esa ruta o esa multirruta que ha seguido a lo largo de su carrera, maestro. Es en verdad una gran oportunidad poder conocer más acerca de su trayectoria y al mismo tiempo poder reconocer el inmenso trabajo que usted ha llevado a cabo, porque en ese trabajo descansa el trabajo de muchísimos de nosotros y sin duda que ha sido un determinante en abrir las rutas sobre las cuales hemos continuado caminando todos. Así que le agradezco muchísimo su presencia y es un honor poder contar con ella. No, no es ninguna gracia, son 71 años de vida. Muchísimas ya ha corrido mucha agua abajo del puente. ¿Ah, sí? Qué maravilla. Me da muchísimo gusto. Mire, yo voy a estar pasándole algunas de las preguntas que han ido llegando a la plataforma. Sin duda que de todo lo que usted ha dicho esta mañana, hay posibilidades de ahondar en cualquier cantidad de temas. Ya haremos otros talleres. Así es. Bueno, en los otros talleres, lo que está sucediendo en este momento, por ejemplo, es que se está abordando en el tema de narrativa, que ya es pues a nivel político, pero también de gestión cultural, un término muy corriente y cada vez más. ¿Cuál es la narrativa? Se habla en términos de narrativa. ¿Cuál es la narrativa de un proyecto
como por ejemplo el sinfónico? ¿Cuál es la narrativa de un proyecto individual de un músico o de un cantautor, ¿no? ¿Por qué se habla de eso y se da un taller al respecto? Porque es ahora uno de los criterios o de los términos en los cuales se ejercen los criterios curatoriales de algunos festivales, ¿no? La narrativa de este festival va a ser como lo sagrado, ¿no? El ejercicio de lo sagrado, o feminista, incluso de género, es decir, hay muchas narrativas que los artistas ejercemos a veces y que no sabemos articular en términos que les sea útil al mismo artista para comunicarse con los mercados o con los festivales o los entornos en los cuales pueda empatar y se pueda sumar como discurso. Entonces, ese es uno de los esfuerzos que se está haciendo, por un lado. Pero quizá por otro, algo importante también, que es como lo que yo siento que es una de las grandes oportunidades de poder platicar con usted, tiene que ver con visualizar, por un lado, que hay muchas cosas que estamos queriendo hacer, aquellos artistas que tenemos, por ejemplo, la inquietud de entrar más en contacto con comunidades que están a veces alejadas por la misma centralización a veces de la cultura o de ciertos mecanismos de promoción cultural, pues de herramientas de resignificación y replanteamiento de la propia cultura, ¿no? Ahí donde se da. Y vemos que pues mucho ya ha sido hecho. Y quizá en el camino, en un camino como el que usted ha recorrido, hay muchísimas fórmulas que se han planteado de trabajo, que a lo mejor incluso han resistido los embates de la realidad y el tiempo, como ahora, por ejemplo, con esta pandemia. ¿Qué ve usted? Le haría dos preguntas a grandes rasgos. ¿Qué es lo que en su opinión se mantiene como un eje a tomar en cuenta en el ejercicio de la cultura en comunidad rural, en comunidad indígena, hoy día, que no se altera con la pandemia, que continúa siendo un eje fundamental de criterio, de ejercicio, y que sí se transformó perennemente quizá, y aunque no sepamos articular de qué manera quizá? ¿Qué se mantiene? ¿Qué es lo que uno como artista que dice, bueno, yo quiero empezar a ir a formar parte de la realidad, de eso que yo quiero hablar, no quiero nada más leerlo en el periódico, sino que quiero acercarme ahí a donde sucede y trabajar? ¿Qué le diría usted a esta comunidad que le interesa este ejercicio hoy día? Fíjate que después de más de medio siglo de que el Teatro Petul, el teatro de títeres, Claro. se desarrolló en San Cristóbal Las Casas con esos inmensos creadores eternos de México y de Honduras, porque Carlos Antonio Castro era hondureño, sigue vigente el asunto porque en diferentes regiones del país sigue habiendo hambre, sigue habiendo marginación, el médico no llega a tiempo, las enfermedades suceden. Ahora mismo en Chiapas está pasando eso. Claro. Y en Oaxaca, en Guerrero, esas cosas suceden. Vaya, hace 2 días hay una nota de prensa en los Estados Unidos que ya hay diferentes regiones de los estados de la Unión Americana que hay hambre, comienza a haber hambre. Si en el país, en el todavía país más poderoso de la Tierra, hay ese problema. Imagínate si no va a ser vigente el tratamiento del Teatro Petur. En ese caso, quiero concluir. En este caso, los actores deben ser los instrumentos de la comunicación, deben ser los vehículos del qué decir, del bien decir. Un mensaje planteado con un gran actor, con un buen actor, con la mímica, con el movimiento en escena, con toda la simbología que el arte trae, se convierte en un mecanismo de comunicación muy importante y ahí matamos 2 pájaros de un tiro. Por un lado, el actor comienza a ser hombre y por otro lado, el actor comienza a ser un actor que tiene futuro en las artes escénicas. Yo creo que por ahí va el camino. Salgamos al campo, invitemos a los escritores a que planteen historias accesibles a la comunidad y sigamos avanzando. Me hace pensar lo que usted dice en una diversidad de objetivos. Cuando el arte escénico o el arte en general se acerca a comunidad, por ejemplo, indígena, con problemáticas específicas tan graves como las que usted menciona, por supuesto que toda vía de comunicación
que se abre es una posibilidad de reducir muchos tipos de crisis, ¿no? Hay quien habla de que una fuente principal de violencia en general es una vía de comunicación rota, una vía de comunicación que está cerrada por cualquier circunstancia. Entonces, cuando el arte logra abrir estas rutas de comunicación, como por ejemplo cuando hay que comunicar la naturaleza de una crisis, la naturaleza de las herramientas con las que se puede resolver, sea de salud o sea de la naturaleza que sea, puede tener objetivos distintos y uno de ellos es sin duda el de hacer comunidad. El artista que se ve a sí mismo como parte de una comunidad, de la comunidad humana, y que se suma al trabajo como en un esfuerzo comunitario. Quizá es distinto al de la aspiración de fama en sí misma, ¿no? O de tener como cobertura mediática. Son dos objetivos distintos, es verdad. ¿Le parece? El crear comunidad es un motivo particular para el ejercicio del arte. No, es necesario. No, no únicamente particular, es necesario crear comunidad. Yo no vería a las artes escénicas si no fuera de esa manera, además de la formación individual y la posibilidad de divulgar la escritura mundial dramática de toda la historia. Los actores deben formar comunidad, deben estar allí. Fíjate que mientras te oía, me acordé muy bien que mi hermano mayor con el Teatro Conazupo, mi hermano mayor es Heraclio Cepeda. Avanzó sobre lo que hizo el Tato Petul. Ya con los actores llegó a Chiapas cuando ya estaba la gramática celtal y sotil escrita por Carlos Antonio Castro, cuando ya habían escritores indígenas en su lengua, cuando ya habían actores indígenas en su lengua, y comenzaron a trabajar, en lugar de los títeres de Rosario Castellanos, comenzaron a trabajar obras de teatro escritas por ellos, con actores propios en su lengua. Entonces, eso fue un avance muy grande. Tenemos más de 50 lenguas en activo, más gramáticas escritas, muchas más gramáticas escritas. Es un camino que había que incidir, pero no olvidarnos tampoco del idioma madre nuestro, que es el español, el idioma mestizo, y que en las comunidades marginadas se habla el español generalmente, y también había que trabajar en las comunidades depauperadas urbanas, que esa es la manera de trabajar muy bien. Hace 3 décadas, no, hace 3 lustros, perdón, hace 3 lustros aproximadamente, a propósito de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, me invitaron a participar a una mesa sobre el mecenazgo en la cultura, el mecenazgo del Estado. Yo sostuve allí que el Estado debería seguir siendo siempre mecenas de la cultura, pero había que ayudarle. Sigo lo mismo, yo pienso exactamente lo mismo. ¿Cómo hay que ayudarle? Formándose. Las políticas, las industrias culturales de hace poco, de hace 2 o 3 sexenios, no tuvieron éxito porque faltó una estructura mayormente funcional. No era posible que una coreógrafa tuviera también que pagar los impuestos, ir a buscar el financiamiento que le iban a otorgar y luego ver los boletos. No, hay que hacer un equipo completo. Eso me lleva a pensar que no todos los estudiantes de las artes escénicas van a ser actores. Es verdad. Hay otras disciplinas. Y la Universidad de Texas, eso lo descubrí en la Universidad Veracruzana, la Universidad de Texas te ofrece una serie de especialidades en escenografía, en iluminación, en tramoya, en artes escénicas en general, al servicio de las artes escénicas. Entonces, podemos formar con los actores que surjan excelentes escenógrafos, excelentes productores, excelentes iluminadores que van a coadyuvar al trabajo cultural escénico y que hacen falta en México del número de habitantes que tenemos. Esa sería una manera muy importante de ir avanzando, ponerse en contacto con la Universidad de Texas, que además somos colegas de frontera, y echarse una vuelta a Austin y ver todas las carreras que ahí se ofrecen y que pudieran servir para que aquellos egresados de las escuelas de arte
nuestras pudieran calificarse con una maestría y con un doctorado. Ofrecen doctorados en ese tipo de temas que vendrían con el tiempo. Es mediato, esto no es para mañana. Vendrían con el tiempo a dar una riqueza extraordinaria al trabajo de las artes escénicas. Quizá también a la experiencia misma de la educación del actor escénico, diversificar su formación hacia otros ángulos de la misma producción a veces, ¿no? O sea, favorecer un poco eso. Como usted bien dice, a veces no todos los estudiantes de una carrera de actuación necesariamente van a continuar en escena, sino que se empiezan a mover hacia los lados y sin embargo a veces eso es visto como una desventaja formativa, ¿no? En lugar de enfocarse solamente en la disciplina de la actuación. Y hay modelos dentro de las mismas escuelas que favorecen que el actor se forme en todas las disciplinas que son pues aledañas y cruciales al performer en sí, a la persona que está sobre la escena, ¿no? Actores más integrales, quizá artistas que tienen más oficios, que se diversifican sus habilidades también, que es algo que es importante para estas construcciones. Es una buena aportación la tuya. Actores integrales, por supuesto. Aunque yo veo otra cosa también. Yo no me imagino una puesta en escena con una escenografía deleznable. Y no me imagino lo mismo con un audio no agradable y con una iluminación que da pena, ¿no? Eso también es parte fundamental del arte escénico. Por supuesto que es parte fundamental del arte escénico y sin embargo, además de esa necesidad, hoy día estamos ante nuevas necesidades, es decir, ahora estamos teniendo que volvernos hacedores prácticamente de televisión nuevamente, ¿no? Con tanta necesidad de Zoom como ahora mismo que estamos en un foro, que hay que iluminar de cierto modo, que hay que microfonear de cierta manera. Mucha gente que no se veía en la necesidad de tener que manejar y dominar estas tecnologías, ahora nos vemos en esa necesidad y estamos siendo como forzados a aprender a utilizarlas. Entonces, es decir, por un lado, esta realidad nos demanda nuevas habilidades paralelas a otras que manejábamos, pero que no eran exactamente quizá las que teníamos. Y por otro lado, nos obliga también ahorita en lo que podemos reanudar el ejercicio escénico con público como tal, pues ahora a tener otros oficios, cualquier cantidad de actores, actrices, directores, etcétera, que en estos momentos no pueden realizar su trabajo, han tenido que diversificar sus actividades a cualquier otra cantidad, desde los que se ponen a hacer pan, desde los que están prestando cualquier otra cantidad de servicios, o sea, se han tenido que diversificar. Bueno. El actor y del artista en la comunidad y en la sociedad. No sé en qué dirección, pero la deconstruye un poco. Se está generando un nuevo tipo de artista a partir de esta situación, como en su rol en relación con la sociedad, ¿no? Más involucrado. Absolutamente. La época pandémica está cambiando el arte escénico. Y afortunadamente contamos con el Internet y con las redes sociales con las que podemos llegar al mundo. Es momento de comenzar a plantear asuntos escénicos en las redes sociales. Hay que crear los canales, hay que invitar a los técnicos que sepan hacerlo, hay que invitar a los literatos que escriban juntos de la mano con los actores y con los músicos. Hay que hacer toda una revolución en el manejo de las artes escénicas que se puede. Yo lo intenté en Chiapas hace poco. Hice una gaceta, me vine a Jalapa y la abandoné, pero ni te quiero decir la cantidad de consultas diarias que teníamos, porque me da pena, no me lo vas a creer. Era mucha gente consultando, pero usábamos el video, usábamos el audio. Celebré el segundo aniversario de la muerte de Heraclio con sus películas, con sus cuentos contados y actuados. Y fue un éxito que durante mucho tiempo estuvieron al aire
y la gente los pedía que siguieran estando. Por ejemplo, ahí tienes algo que hay que comenzarlo a ver ya. Las redes sociales como instrumento fundamental es el nuevo escenario de la pandemia para los actores. Claro, y quizá ya una vez superado bueno, superado es un decir, por supuesto que es algo que nos va a dar mucho material de pensamiento, pero digamos que superado una primera fase de shock, que la pandemia, ante el cual la pandemia nos coloca, en la desaparición del público presencial en escena, tan fundamental en la experiencia performática, en la experiencia del en vivo y de la transmisión e intercambio de energía para el actor escénico. De repente desaparece el público del teatro, ¿cierto? Y se plantea como una conexión virtual, y sufrió una gran crisis, o está sufriendo una gran crisis, la noción misma de presencia. ¿Qué es lo que pensamos cuando pensamos en construir una comunidad, ahora que parte de esa comunidad al menos va a estar presente de manera virtual? ¿Qué experimentamos cuando hablamos de crear espacios de discusión, cuando la mitad de esa comunidad, de ese espacio va a ser virtual? Espacios de libertad, espacios de verdad, de intercambio de información profunda, de comunidad, ¿no? Cuando la presencia física no nada más no es posible, sino que además se está planteando como relativamente menos indispensable de lo que la vivíamos antes. Es decir, ahora, como usted dice, pues hay que hacer comunidad basándose en las herramientas que sea, voltear a ver las redes, voltear a ver los mecanismos de comunicación virtuales, y no temer a la destrucción de la idea de comunidad que teníamos tan presencial, sino al contrario, abrirnos a la posibilidad de nuevas construcciones, de nuevos espacios que no van a verse imposibilitados por el hecho de que en parte sean virtuales y en parte sean... La virtualidad sigue siendo parte de la realidad, ¿cierto? Abrirse a nuevas posibilidades, por supuesto. Ahora, hay que ser optimistas. La pandemia no va a estar toda la vida. En cuanto aparezca la vacuna, volveremos a la vida natural, pero ya con la experiencia de la utilización de las artes, de las artes escénicas en las redes sociales. Ya va a haber un aprendizaje, otra fuente de acción, otra fuente de comunicación, con la ventaja de que esta te pone en contacto con el mundo. Por ejemplo, antes de la pandemia, pensé muchas cosas. Te voy a contar una rápidamente. En Chiapas se celebra el 21 de octubre de 1863 la batalla de la República en contra del imperio. Eran épocas de Benito Juárez, eran épocas de Maximiliano, y hubo un combate tremendo el 21 de octubre. A mí me tocó celebrar el centenario de esa batalla. Desfilé como estudiante de la secundaria en Chiapa de Corzo. Era yo comandante de la banda de guerra, y ahí marchamos en el centenario, 1963. Bueno, eso hay que significarlo. Eso hay que significarlo. La época de Don Benito Juárez. Imagínate que Don Benito Juárez llegara a Chiapa de Corzo y tomara pozol y platicara con los habitantes. Y al otro día se escenificara la batalla. La batalla fue muy fuerte, fue emblemática, es emblemática. Es la verdadera efeméride de Chiapas, es la batalla del 21 de octubre de 1863, y estaba olvidada. Un puñado de soldados al mando de don Salvador Urbina, 400 soldados, 500 soldados, se enfrentaron a 1,500 soldados realistas y los derrotaron. Faltando 2 días para que se terminara la batalla, que nadie sabía que se iba a terminar, había un capitán Vidal, el capitán Luis Vidal, defendiendo Chiapa de Corzo, violento y bravo y valiente. Se animó, y como buen chiapacorceño se fue a meter a las filas del coronel Torres, que venía al frente de las fuerzas realistas, y lo invitó a un duelo, y le aceptó el duelo.
Entonces se paraban a caballo. Todo esto porque, hago un paréntesis, porque el coronel Torres dijo cuando llegó, en 2 días mi caballo está tomando agua en la pila de Chiapa. Entonces eso le molestó mucho al capitán. Regreso a lo que estoy platicando. Un duelo. Se retiran y como en las cruzadas, todo consta en actas, todo consta en documentos. Vienen corriendo los jinetes, se disparan y cae uno. Cayó Torres. Ahí se acabó la guerra. Cayó Torres, se quedó trabado en el estribo. El capitán Vidal se bajó del caballo, se fue al suyo, vio el cadáver y le dijo, ibas a tomar agua en la pila, ¿verdad? ¡Arre, caballo! ¡A tomar agua en la pila! Y salió el caballo caminando hacia el agua, a tomar agua. Dime si eso no es profundamente escenográfico. Eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Mates muchos pájaros de un tiro. Estás recreando una parte de la historia de México. Estás invitando a quienes viajan por motivos culturales a ver este tipo de cosas, que en el turismo nacional somos muchos. Estamos dándole trabajo a los actores y estamos dándole movimiento económico a Chiapa de Corzo, que es una de las ciudades más emblemáticas del país después de la conquista. Es profundamente escénico y al mismo tiempo en su narrativa se me antojó pensar en una diversidad de medios, también profundamente radiofónico, incluso que ahora hay un resurgimiento de la cultura de la escucha. Por supuesto que sería bellísimo y muy eficaz tener ese paraje cultural, escénico, llegar a ver la representación de esta batalla. Y sin embargo, el radio, por ejemplo, que ahora, como le digo, se retoma muchísimo y que además tiene que ver con algunas de las preguntas que nos están llegando vía YouTube o vía Slido, que es por donde se están comunicando la gente que nos está viendo. El papel del radio comunitario en esta pandemia, pero también en los últimos años, pues ha sido construcción para las nuevas nociones de construcción de comunidad. Sin embargo, está sufriendo embates y hay ahora una diversidad de medios radiofónicos a los que todos tenemos acceso. Cualquiera de nosotros puede ya grabar un programa en su celular y en la computadora o con el de algún colega y subirlo a plataformas de difusión que pues ahora en forma de podcast, que pues básicamente nos puede hacer un hacedor de radio a cualquiera de nosotros. Sin embargo, en comunidad campesina, en áreas donde solo a partir de cierto montaje de transmisión, antenas especiales, etcétera, es posible la radio comunitaria en los idiomas propios de la región y tal, hay una crisis, ¿no? Hay quien nos expresa a través de las preguntas que nos envían la preocupación sobre esta crisis que vive la radio comunitaria y se pregunta qué piensa usted en función de cómo rescatar una herramienta tan importante y tan valiosa como esta. Bueno, de entrada yo te digo que soy un apasionado de la radio. Lo hice, lo he hecho. 2 ejemplos. La batalla de octubre de 1863. Cuando el 150 aniversario, yo busqué enormemente la manera de que se volviera a hacer el desfile conmemorativo. Hacía 50 años que no se hacía el desfile. Lo logré. Los aviones Pilatos volaban sobre la pila colonial de Chiapa de Corzo. Los muchachos de las escuelas desfilaron. Un batallón completo de la región militar de Rancho Nuevo bajaron a marchar a Chiapa de Corzo. Pero los jóvenes, tú le preguntabas a los jóvenes que si sabían quién era don Salvador Urbina, o quién era el capitán Vidal, o qué cosa era la batalla del 21 de octubre, no sabían. ¿Qué hice? Hice una radionovela de 10 capítulos. En el ínterin en que se hacía el desfile y no, hicimos una radionovela de 10 capítulos donde la narrativa fue muy clara. Fueron estudiantes de la secundaria que les dejan un día la tarea sobre Salvador Urbina. Y dicen, ¿quién es Salvador Urbina? Pues mira, que hay un señor que sabe de esto porque es el cronista. Y ahí van con el cronista y la radionovela se desarrolla alrededor de la crónica del cronista, platicándoles qué cosa es la guerra del 21 de octubre de 1963. Un éxito.
Fue un éxito. Dos, ya con el manejo del idioma, hicimos una radionovela, no se pudo grabar, pero sí se escribió, de una estudiante de Teopisca, Tzotzil, Celtal, perdón, que se va a Tuzla a estudiar medicina y regresa a su pueblo a encargarse de la clínica del lugar. Todo en lengua, porque Chiapas, bueno, podría ser quizá una excepción por el tiempo que tienen practicando el idioma. Y hay actores que hablan en el idioma y se puede generar ese tipo de cosas. La radio es una realidad. La radio comunitaria hay que usarla. Por supuesto que hay que usarla. Hay que saberlo usar responsablemente. Y allí la cultura, las artes, tienen un lugar muy importante que hacer. Hay que tomarlas. Yo no diría por asalto, porque hay que tener una administración cuidadosa de la utilización de los medios. Pero sí, los actores deberían ver en la radio una posibilidad de desarrollo fundamental para su vida pública y profesional. Una más de las preguntas que nos llega se relaciona, por supuesto, como todos estos temas se interrelaciona, tiene que ver con la difusión. Alguien del público nos pregunta nos expresa su preocupación acerca de cómo crear difusión en esta época, cómo repensar la difusión, por supuesto, teniendo en mente que lo escénico o en este caso lo que es lo radiofónico, pues requiere de un público. Lo que usted menciona como que se retroalimenta una cosa con la otra, ¿no? Usted habla acerca de las radios comunitarias y de que un elemento quizá desde el aspecto del contenido muy importante es pues la memoria, la historia y de qué manera los actores en este caso lo actoral puede ayudar a dar no nada más un sentido de pertenencia, sino también al público que escucha una radio comunitaria, sino también ayudar a la radio comunitaria a que tenga más público, ¿no? Parece que una cosa se alimenta con la otra. La difusión quizá no consiste simplemente en diseminar mensajes por el medio que sea, sino que tiene que tener un objetivo, ¿no? Nuevamente. Sí, sine qua non. Es un asunto sine qua non. ¿No? Te sorprendería si algún día se hiciera un sondeo del público radiofónico que hay en el campo. Es impresionante. La gente oye mucha la radio del campo. Sí. Chiapas es un ejemplo de ello. Está lleno de radios comunitarias. En San Cristóbal de las Casas, en Ocosingo. Lo primero que hizo el comandante Marcos cuando toma Ocosingo es tomar la radio. Por la importancia que además es una radio de 50,000 watts AM, que podía llegar a toda la selva. Para eso fue el objetivo. Y hay otra en Palenque, y hay otra en la comunidad Zoque de Mezcalapa, y hay dos más en Tapachula y Tonalá, se ven. Esas son FMs para cubrir toda la costa. Bueno, así hay que ver todo el país. Hay que comenzar a usar la radio. Y si ya no es posible usar la radio por asuntos tecnológicos, hay que comenzar a usar la radio de las redes sociales. Hay que inventar la utilización de las redes sociales y generar el audio. Y el audio te acepta desde un programa de 5 minutos hasta una radionovela de 50 capítulos. Claro. Eso hay que aprenderlo a hacer. Y ahí está el trabajo de los artistas, ahí está el trabajo de los especialistas de las artes escénicas, que tendrán un mercado fabuloso. Y te insisto, eso nunca, este es un axioma prácticamente. No es lo mismo que te vea una ciudad a la mitad del camino a que te vea el mundo a través del internet. Eso es una maravilla. Sí. Me alegra ver su entusiasmo y en general pues también pues un poco de optimismo que también por supuesto que nos hace falta, sobre todo porque para poder imaginar nuevas circunstancias, para poder imaginar nuevos modelos, nuevas formas de presencia hacia el futuro, pues hay que tener cierta energía, cierto entusiasmo quizá por imaginarlas, ¿no? Y hay que comenzar, ¿eh? Y hay que comenzar a hacer eso. Todos los días debe ser una preocupación constante. ¿Qué escenarios nuevos debemos tener? Nos vamos a sorprender una vez que lo aprendamos. Hay muchos escenarios nuevos.
muchos escenarios nuevos. No hay que olvidar los otros. Mira, ahora que están construyendo el ferrocarril Tapachula, Arriaga, que se destruyó con la tormenta Stan, me decía uno que lo compró porque ya se privatizó. Me dice, oiga, ¿qué podemos hacer de cultura acá? Entonces les hablé del vagón de la cultura. ¿Cómo el vagón de la cultura? Sí, construyamos un vagón que en las noches se quede estacionado en una escuela de algún pueblo y que el vagón se convierta en una escena, en un escenario, y que cargue todos los artefactos de la escenografía y se arme una escena, un escenario en el vagón. Y ese vagón sirve para que los actores duerman. Entonces, el vagón se va quedando en los pueblos según la capacidad de atención del espectáculo. 2, 3, 4 funciones, una función, y se va al otro día al otro pueblo. Y ahí van los actores arriba del vagón, presentando lo que saben, su repertorio. Es importante hacer repertorio de todo, de mejoramiento de la casa, pero también de los grandes dramaturgos nacionales. Carballo estaría feliz que se estuviera presentando una obra de él en un vagón, ¿no? Eso le propuse y se lo acabo de proponer al nuevo comprador, ya le va a entrar, lo quiere pensar. ¿Sí? Eso puede ser no es para mañana, ese será quizá para el 22 tal vez, pero hay que ir pensando en eso ya. Pues sin duda que usted es una fuente inagotable de ideas y su carrera, y tener una pequeña ventana acerca de todo lo que usted ha logrado y ha hecho y ha emprendido, revela que usted no deja de imaginar esos escenarios, no deja nunca de plantearse también hacia el futuro, ¿no? Por muy cruda que esté la realidad hoy día, creo que podemos estar de acuerdo en que lo último que queremos es regresar hacia atrás, sino plantear nuevas cosas, ¿no? No es un ejercicio de nostalgia, lo que nos debe impulsar para resolver esta crisis por la que estamos pasando, sino una necesidad de imaginar escenarios completamente nuevos, ¿no? Con toda la creatividad, como lo que usted plantea, esa idea del tren, pues ya de entrada a mí me encantaría verla realizada. Yo creo que a cualquier persona que escuche esa idea le parece una Pero idea. en todo el país, trenes en todo el país, un vagón para cada línea, ¿eh? Sí. Un vagón para Sonora, un vagón para Ciudad Juárez, un vagón para Tapachula, un vagón para Oaxaca, para Puebla, para Veracruz. Sí, esos vagones en constante actividad. ¿Te imaginas qué cantidad de actores necesitas para estar haciendo todo eso? Y todos los repertorios que habría que crear, y todas las escrituras que habría que hacer, y todos los montajes que hay que producir. Eso es un movimiento económico importante, que se paga solo, ¿eh? Y se paga solo quizá, y es movilidad artística y de ideas, y además tiene una calidad de experiencia que sin duda me atrevería a decir que muchos actores gustarían de experimentar, ¿no? Poder tener esta experiencia tan mágica de poder viajar, pero también de poder estar en contacto directo con públicos que de otra manera hubiera sido imposible, si había que hacerlos a ellos venir en lugar de que el teatro se acerque a ellos, ¿no? Y luego en tren, que además, pues el tren en nuestro país es el vehículo de la construcción de nuestra identidad moderna, en sí mismo, pues, ¿no? Sí, claro que las oportunidades serían muchísimas. Usted debe imaginarse cosas así todos los días, me imagino, don Manuel. Sí, vengo de una familia que nos enseñaron a tener ese tipo de locuras todo el tiempo, sí. ¿Usted instaría la locura a las nuevas generaciones? Es lo que nos está queriendo decir. Absolutamente. Yo le digo a las nuevas generaciones que la capacidad de asombro es un asunto cotidiano. Un artista de las artes escénicas debe asombrarse todos los días con lo que pasa, que cada asombro de lo que vea se puede convertir en una obra de teatro. Eso es claro. Sin dudarlo. Mire, el último jalón en la Universidad Veracruzana que di con la televisión, con los actores nuestros, bueno, la Universidad Veracruzana tiene una compañía de teatro de más de medio siglo, que ha tenido actores maravillosos, es una compañía de repertorio. Bueno, con el apoyo de ellos, con la televisión universitaria que yo fundé,
hicimos una serie de leyendas de Veracruz. Miras qué éxito tuvo. Francisco Beberido era el pajarero que llevaba la narrativa de lo que iba a ser. Era el narrador, pues, de la escena, y se contaba y se actuaba una serie de leyendas. De Veracruz está lleno de eso. Un gran éxito. Todo en la televisión. Ahora todo en las redes sociales. Esas obras de teatro se seguirán enseñando en las redes sociales. Son instrumentos de trabajo que hay que tener siempre. Y la capacidad de asombro, muchachos de las artes escénicas que están allí en este curso bueno, no lo pierdan nunca. Tengan siempre esa capacidad y nunca desmayen. Primero, la pandemia va a acabar pronto, en cuanto llegue la vacuna, pero va a quedar el aprendizaje obtenido en las redes sociales. Ya después iremos conquistando el espacio, los teatros, estos teatros del sureste que no se usan. No entiendo yo que están abandonados. No se usan, eso no puede ser. Son teatros extraordinariamente bien construidos. Bueno, hay que volver a eso. Hay que dedicarle a reconstruir y a cuidar la memoria cultural nacional. Y bueno, quizá recordar que la fuente de energía siempre, por supuesto que está dentro de uno, pero que siempre, por supuesto, la otra mitad, por lo menos, o el otro gran 70%, está en los demás. Es decir, que en la medida en la que uno se conecte con los integrantes de su propia comunidad, de manera comunicándose de manera activa, también surgen las ideas están allá afuera de uno también, ¿no? La descentralización de la imaginación a veces también es algo importante. Por supuesto que hay personalidades como usted mismo que son una fuente inagotable de ideas, pero yo no dudaría ni por un minuto que también usted considera que la fuente de todas esas ideas están alrededor de usted, está en la observación, como usted dice, de la realidad, de la observación de los otros, de las necesidades de los demás, en el ejercicio de la solidaridad, etcétera, ¿no? No dudaría un minuto, no dudaría un segundo en decirte que así es. La creatividad es biunívoca, es decir, es de ida y vuelta. Un creador tendrá que ver lo que pasa a su alrededor para poder crear. Y la creación de públicos nuevos es exponencial. No crece aritméticamente, crece enormemente en la medida en que se provoca la creación de públicos. Hay que provocar la creación de públicos. Creo que a veces visualizamos la idea de la creación de públicos como un acto que va de cero a crear algo, ¿no? En lugar de pensar, o sea, como una aparición mágica de públicos a través de la difusión o la falsa idea de que la difusión en sí misma es algo que crea públicos, contra la idea de que al crear público en realidad lo que se está creando son comunidades de interés común. ¿Cierto? Es que son muchas de las preguntas que nos llegan. ¿Cómo crear públicos ahora? ¿De qué manera la difusión ayuda? Creo que si trato de englobar un poco lo que usted nos cuenta como respuesta a estas inquietudes, pues lo que veo es eso. Lo englobaste bien, así es. Mira, hace 6 años, una organización sindical, la CENTE, tomó Tuxtla Gutiérrez por muchos meses, man. Por muchos meses. Se paralizó todo. Tuxtla olía horrible. Estaba todo cerrado. ¿No? ¿Sabes qué hicimos? Tomamos nosotros también la ciudad, pero en lugar de cerrarla, una vez que se fueron, tomamos la ciudad. En cada esquina habían un cuarteto de cornos, había un chelo con un mimo en otra esquina, y de repente llegaban, tomaban la calle, se paraban, ni siquiera interrumpían el tránsito. En el tiempo que duraba el alto, los muchachos con los cornos tocaban una pequeñísima área que hay muchas al respecto de los cornos, y se salían y seguía el tránsito en las calles, no se suspendió las calles. Un chelo se ponía a tocar en un lado y al otro lado de la banqueta, el mimo o la bailarina, siguiendo el ritmo del chelo y haciendo locura y media y metiéndose con la gente y la gente rodeada. Bueno, fue un exitazo, mano. Fue como los jóvenes respondimos ante una desgracia de haber paralizado la ciudad de Tuxtla Gutiérrez de esa manera.
resignificar el espacio público, ¿cierto? Es uno de los grandes poderes que tiene el artista escénico o el artista en general. Otro atine tuyo. Hay que retomar los espacios escénicos. Todos son espacios escénicos. Hay que usarlos todos, todos. Las plazas, los jardines, las maquetas, las calles, los lugares universitarios. Todo eso afuera, los jardines, son espacios escénicos que hay que usar siempre, siempre. Es inagotable. Pues, si quiere, mire, hay una serie de preguntas. Creo que lo que faltaría englobar de lo que manifiesta su público, que dicen, bueno, hay que repensar las formas de creación, hay que adaptarnos a las condiciones actuales, y surgen entonces nuevas inquietudes. ¿De qué manera asumir la complejidad de la herramienta de las redes hoy día? Porque por un lado sabemos que son una gran oportunidad, por otro lado sabemos que también son un potencial medio de control que es capaz de manipular opiniones públicas, que es capaz de manipular incluso pues hasta votaciones. Eso es algo que estamos aprendiendo a medir hoy día, ¿no? De cómo puede sesgar el uso de las redes, los puntos de vista políticos, etcétera. Cómo ir desarrollando una inteligencia social para que las redes no tomen control, ni se conviertan como en una prótesis de la infraestructura del subconsciente colectivo, sino en una herramienta, ¿no? Si los actores quieren tomar las redes para hacer política, lo van a hacer. No, y eso es lo que no hay que hacer. Estamos hablando de un oficio profesional de las artes escénicas. Hay que utilizar las redes sociales para hacer artes escénicas. Tienes que buscar para ello, además de los actores, tienes que buscar a los técnicos que sepan hacer los portales, que sepan hacer funcionar esa red, que busquen la manera de que no los hackeen. Es toda una especialidad también. Cada grupo artístico cuya tarea es representar sus obras de teatro deben tener un técnico que garantice que sus presentaciones estén bien hechas y que no los hackeen. 2, es para hacer teatro, es para hacer arte, no es para hacer política. Ahí sin duda que vamos a tener una variedad de opiniones entre nuestro foro, y de esa riqueza, así como del valor de las aportaciones como la de usted, tan profunda y tan experimentada, pues está compuesto el Enartes en esta edición, que pues está buscando tener una multiangularidad en pues y todos los temas que trabajamos. Quisiera conciliar. Sí. Se vale utilizar el teatro y las redes sociales para hacer política en tiempos políticos. Para eso existe un Instituto Nacional Electoral que te marca tiempos. Y si en esos tiempos se permite hacer propaganda política a través de las redes sociales, a través del teatro, solo y solo si está acotado en ese tiempo marcado por la Constitución y por las leyes, bienvenida, hay que hacerla, pero en ese tiempo, no todo el tiempo, ¿no? Pues es qué decir en qué momento de por sí el ejercicio artístico y el creativo, ¿no? Es qué decir en qué momento en general y desde la perspectiva de la experiencia de cada quien. En todo caso, la respuesta a esa pregunta es pertinente decir esto en este momento, es más político, menos político. Siempre cabe la posibilidad de resolverla de manera integral y de manera comunitaria, favorecer el pensamiento comunitario para resolver cualquiera de estas preguntas y muchas otras. Creo que es uno de los mensajes o de las comunes que están quedando en este par de días que lleva ya Enartes, que bueno, en sí mismo está compuesto por una red de pensamientos diversos y que ven las cosas de maneras distintas y que por supuesto tienen experiencias muy diversas, pero que busca en todo caso responder a las preguntas de manera multiangular, desde las más mercadotécnicas hasta las más teóricas, hasta las más, porque a final de cuentas
pues la comunidad de los hacedores, gestores y promotores culturales de nuestro país está compuesta, y la vida y la movilidad en la cultura de nuestro país está compuesta de estos ángulos mencionados y muchísimos más, ¿no? Ya incluso las nuevas generaciones, desde redes y desde la participación en los distintos medios, ya son parte de la complejidad de esta problemática, ¿no? Y de esta suma de posibles soluciones. Entonces, bueno, para nosotros ha Los sido... mensajes, Diga. los mensajes a través de las redes sociales acerca de la mejoría de la salud, acerca de la mejoría del hogar que se habita, acerca de la producción agropecuaria, acerca del mantenimiento de las especies menores y mayores para alimentación. Todo eso es una tarea cotidiana que hay que hacerla todos los días. Es un asunto que sin las artes escénicas estaría trunca. Un planteamiento de ese tipo en artes escénicas, la gente lo asimila y lo acepta y lo utiliza con una gran gana. Y sin duda que el favorecer estos procesos es una acción últimamente política, pero que en todo caso se dirige a la transformación o la resignificación de la cultura en la que vivimos, ¿no? O es una acción, una manera de inferir, bueno, de participar de la creación de la realidad, ¿no? Habrá quien dirá que, bueno, que eso en sí mismo también es una acción política o es un ejercicio de lo político cotidianamente. Pero el fin... Es una acción política al servicio de la sociedad. Sí, hay que componer la concepción de la política también, ¿no? Mira, Radio Universidad Veracruzana ganó un premio nacional de radio con un programa que se llamaba Revista Campesina, de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Sí. Era todo esto que te digo, la productividad, qué alimentos son los susceptibles de darle al ganado y que estén en la flora endémica. Todo ese tipo de cosas, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Por supuesto. Mire, y si es actuada, qué mejor. Perfecto. Pues mire, le vamos a cerrar con una pregunta más que nos llegó ahora, que sin duda es una inquietud de todos los actores artísticos o trabajadores artísticos que entramos en contacto con comunidades diversas, ya sea por cultura, por idioma, etcétera, o por ubicación geográfica. Con la herramienta de las artes escénicas, ¿cómo ubicar el riesgo que puede haber? ¿Cómo hacer la diferencia entre colonizar, tratar de colonizar o tratar de verdaderamente sumarse al proyecto comunitario? ¿Cómo establecería usted esta diferencia? O sea, aportar contra colonizar, cuando el artista que proviene de un sistema centralizado se acerca a la comunidad, tiene que cuidar varios balances, tiene que encontrar la manera de relacionarse y pasar por una serie de experiencias. Decía yo al principio de esto, cuando llegamos al Porvenir, a la Sierra de Chiapas, a 3,000 metros de altura, llegamos con nuestro sleeping, llegamos con nuestra comida, a compartir la comida con ellos. Eso no es colonizar, eso es llegar a ser copartícipes de sus grandes problemas y darle la mano para poderlo resolver. Hoy los nietos de esas gentes se acuerdan muy bien de nuestra llegada y me llevan a ver las terrazas de cultivo que trazamos y que se siguen usando y que mejoró la vida del pueblo en cuanto a producción. Eso no es colonizar, eso es sumarse, a ser parte de allí la importancia de que los muchachos de la ciudad vayan al campo a ver la realidad nacional. Eso es muy importante, muy importante. Eso se rompió, no sé por qué. Ahora los muchachos no quieren hacer servicio social. Los propios papás los ayudan para que el servicio social los pasen en una oficina, sentados 6 meses sin ver más que 4 paredes, en lugar de estar trabajando en el campo. Hay que ir al campo y hay que ir a las zonas urbanas a trabajar, no a colonizar. Eso, muchachos, por favor, no es colonizar. Es aprender la vida más allá de la casa para poder pensar en la vida más allá de la casa. Es ver cómo el país, de la mano de todos, comienza a avanzar.
El compartir la comida parece un detalle que podría ser menor, sin embargo es un ritual atávico muy profundo de establecer una relación de igualdad en un momento dado. Pero también la diversificación de quehaceres de un individuo que puede ser como el actor. O sea, usted habló de reestructuración campesina, de parcelas, habló de trabajo comunitario verificable. O sea, es decir, hay una serie de actividades que cuando un actor formado en un entorno quizás 100% urbano, al acercarse a una comunidad donde las cosas y el trabajo se reparten de maneras absolutamente distintas, pues enriquece también en la medida en la que participa, no nada más como un centralizador de la atención, que a veces el artista escénico es, ¿no? Sin duda centraliza la atención porque es, en un momento dado se dirige hacia ese individuo, no nada más como un centralizador de la atención, sino también como algo que él mismo puede diversificar sus direcciones de atención, ¿no? Ver dónde más están las fuentes de su inspiración en el trabajo comunitario, en el trabajo campesino, en la comunicación con los demás, ¿cierto? Es de integrarse, volverse entes de la comunidad mucho más integrales, tanto como artistas, como gestores y como promotores y todo. Ese sería el objetivo final, maravilloso. Ser parte de la enseñanza-aprendizaje de ambos para poder incrementar la productividad agrícola. Pues, no hay Estado y no hay partido que tome el poder que no tenga esa inquietud de poder estar incrementando la productividad en el campo. Bueno, que ahora, además de los programas que los poderes llevan a cabo, ahora que sean los actores quienes ayuden a entenderse, quienes ayuden a plantearlo, quienes ayuden a desentrañarlo para que sea más fácil el aprendizaje y las ofertas de producción que se hacen. Es las artes escénicas como instrumento de comunicación. Es un medio de comunicación para entender el gran problema de la producción. Usted me hace pensar que incluso en expandir en esa dirección el sentido de la palabra actor en sí mismo, es ser actor de aquello de lo que se habla, Absolutamente. no leer en el periódico, ir ahí a donde está ese problema del que quiere escribir, ese problema del que quiere hablar, ahí donde están los actores que a lo mejor no son necesariamente escénicos, pero que son los actores y factores de transformación de ese tema que le interesa al actor y al artista escénico, y relacionarse en campo, sino nada más, no nada más en el campo como obviamente como el espacio rural, sino el campo también como ese espacio de acción, ¿no? Acercarse ahí a donde se está llevando a cabo esa acción y ser un actor, no nada más desde lo escénico, sino también como un factor de transformación. No leer en el periódico, que otros te lean en el periódico lo que estás haciendo y que tú lo cuentes y lo digas y lo actúes y se vean en las redes sociales. Todas estas grandes posibilidades que da la nueva tecnología hay que ponerlas al servicio de la formación de cada artista. Pues sin duda que nos deja con muchísima frescura en muchos de estos temas. Creo que cubrimos todas las preguntas a grandes rasgos, resumimos como los temas generales de las preguntas que nos llegaron. Esperemos que hayamos contestado de manera satisfactoria sus inquietudes o hayamos desatado las cadenas de dudas y preguntas que puedan ser útiles para este proceso. Maestro Manuel Cepeda Ramos, un honor platicar con usted, un gusto platicar con usted. Vamos a dejarlo ya continuar el resto de su día y nos vamos nosotros a mover a las siguientes conferencias. Esperemos una última cuestión. Me sentí muy bien. Gracias, muchachos. Gracias a ti por haber sido un interlocutor de valía. Gracias a los becarios de las artes escénicas. Estoy para servirle. Tengo experiencia acumulada que no me las quiero llevar porque ya mi paso por el mundo ya se está acercando a que se acabe. Entonces, esto hay que darlo. No me quiero, quiero quemarme todas las balas. Eso. Pues, quiero darle a todos los muchachos esta experiencia que he acumulado.
ya recibimos desde ya muchísima inspiración para poder, para continuar buscando su experiencia y sus palabras, maestro. Muchísimas gracias y que tenga usted una muy agradable mañana y esperamos verlo muy pronto entonces. A sus órdenes. Hasta luego. Un abrazo, chao. Un abrazo grande. Gobierno de México.